La vida en verde, un podcast de Cadena Ser Almería y La Voz de Almería sobre la agricultura en nuestra tierra a través de sus protagonistas. Bienvenido y bienvenida a La vida en verde, el nuevo podcast de La Voz de Almería y Cadena Ser Almería, en el que vamos a hablar, reflexionar y especialmente descubrir todo lo que rodea al mundo de la agricultura en la provincia. Porque aunque los almerienses tengamos asimilada la importancia del agro en la provincia y que Almería es muy importante en el sector mundial de la agricultura, ¿realmente sabemos todo lo que se esconde detrás de este mundo? ¿Sabemos qué pasa detrás de ese mar de plástico, la única construcción del ser humano visible desde el espacio? Para descubrir este fascinante y apasionante mundo, en cada capítulo hablaremos con la gente que más sabe de este sector. Y para empezar esta serie, hoy tenemos a Benito Ortega, delegado de marketing en la zona sureste de la empresa Masó Agro. Hola César, ¿qué tal? Bienvenido, Benito. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir y empezar este podcast que esperamos que sea muy duradero. Seguro que sí. Y que aprendemos muchísimo sobre este mundo. Va a ser muy fascinante. interesante, es necesario dar a conocer lo que hacemos en el sector, con tranquilidad, con el formato podcast. Mi primera pregunta es, claro, se llama el podcast La vida en verde. ¿Tu vida es verde? ¿Tú puedes decir que...? La vida de todo el mundo es verde, muy sencillo, dependemos de lo verde. Dependemos de lo verde, ¿no? Todos comemos todos los días y me da igual que comamos carne. Al final, un animal que nos comamos su carne tiene que alimentarse de algo cuyo origen es el verde, es la producción agraria o la producción agrícola. La producción agraria comprendería todo, ¿no? Entonces, al final todos dependemos de un proceso que todos nos han explicado en el colegio, que se llama fotosíntesis, donde las plantas son capaces de captar el CO2 y el nitrógeno, crear esa materia orgánica, esas proteínas, esos azúcares que nosotros o los animales de los que nos alimentamos necesitamos para sustentarnos en nuestra vida diaria, ¿no? O sea que todo el mundo, hoy en día la sociedad está muy desconectada muchas veces de la producción primaria, que era ese concepto económico de esa producción básica, pero es que sigue siendo así. Seguimos, mientras no se puedan imprimir en una impresora 3D los tomates o el trigo o el queso, dependemos de que se cultive, de que alguien haga la inversión y el esfuerzo de cultivarlo. Y hoy vamos a empezar la serie hablando de una cosa que es muy importante y también súper desconocida, que son los fitosanitarios, ¿no? Bueno, explícanos, ¿qué son los fitosanitarios? Bueno, ¿qué son los fitosanitarios, no? Ese nombre tan... Sí, que en los últimos años se escucha y a veces no se conoce. Pues mira, me va a permitir que haga un paralelismo. Fitosanitarios, fitofármacos, también se ha usado muchas veces esa palabra. Todos sabemos que cuando tenemos alguna enfermedad o podemos tenerla, echamos mano de los medicamentos, ¿verdad? A veces previniendo, a veces para curar. Bueno, pues esos fitofármacos son para cuidar las plantas, esos fitosanitarios son para la sanidad vegetal, para cuidar las plantas de las que nos alimentamos, como decíamos, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos llega una barra de pan que se ha hecho de trigo, o cuando nos llega un tomate o un melón o un aceite de oliva, esa planta que ha producido, pues el agricultor ha tenido que hacer una serie de trabajos, de labores para que llegue a buen puerto la cosecha y ha tenido que cuidar que a la planta que produce eso no tenga enfermedades o no sea atacada por plagas que le puedan causar mermas. Y no es solo una cuestión económica. El trabajo del sector fitosanitario no se trata de hacer que el agricultor haga su cultivo más rentable. Es que si el agricultor consigue un cultivo rentable es porque el cliente le está comprando su producción. Con lo cual a mí me gusta decir que la sanidad vegetal se preocupa de que lo que comemos y lo que comen nuestros hijos nos llegue a nuestras mesas lo más económico posible, que va relacionado con la rentabilidad del agricultor, y lo más sano posible. Es decir, nuestro tomate ha tenido que ser cuidado con esmero para que nos llegue lo más sano posible y con la mejor calidad. Y cuando hablamos de calidad, de ese concepto tan ambiguo, ¿qué significa calidad? Pues hay cuestiones organolépticas, de sabor, de textura, etcétera, pero también contenido en vitaminas, evitar que haya posibles toxinas de cualquier microorganismo que haya podido atacar al tomate,
que no haya ninguna podredumbre, en definitiva lo que todos pedimos, un alimento que cuando vayamos al supermercado lo queremos de la mejor calidad, el cliente exigimos la mejor calidad y al mejor precio. Pues dentro de eso hay una serie de trabajos. Y una parte es la sanidad vegetal, una parte muy importante, porque en la naturaleza los insectos y las plagas y las enfermedades van a atacar al vegetal. Eso es ley de vida. Los fitosanitarios entonces son los que le aportan la salud a esa vida verde, ¿no? Bueno, sí, también me gusta esa expresión, César, sí. Los médicos, ¿no? Al final... Sí, bueno, en el paralelismo con la medicina, claro, hay todo un sector fitosanitario donde estamos un montón de actores, donde hay ingenieros en muchos ámbitos, ingenieros agrícolas, agrónomos, doctores, biólogos, que estamos viendo de qué manera hay que producir y de qué manera hay que cuidar que las plantas no tengan merma y estén lo más sanas posible para que los alimentos lleguen a nuestros hijos, como digo yo, lo más saludables posible y lo más asequibles. Claro, tú fíjate lo que has dicho, doctores, químicos, incluso farmacéuticos, ¿no? Que sí, bueno, hay un entramado de actividad de muchísimas empresas, de muchísima gente y muchos estudios en universidades, claro, etcétera. La idea de este podcast es que nosotros vemos el mar de plástico, los invernaderos, y también tenemos un poco el prejuicio del agricultor, ¿no? Que es como incluso tenemos denostado el mundo del agro. Es cierto, estamos muy desconectados y no se conoce. Y lo que tiene detrás, fíjate, todo para que llegue al final... Para que te puedas hacer una ensalada o un gazpacho ahora en verano. No, claro. Todo lo que tiene detrás. Yo me acuerdo que te lo dije a ti en una conversación que tuvimos fuera de micrófono por otro tema, que lo mismo que aquí estamos trabajando con una técnica que son unos micrófonos o un sistema de transmisión por internet, todos sabemos que hay ingenieros informáticos, ingenieros electrónicos que han diseñado estos micrófonos, o cuando vamos en un coche sabemos que hay ingenieros en automoción que lo han diseñado, o cuando vamos por una carretera o en un avión hay ingenieros de caminos o ingenieros aeronáuticos. Pues cuando tú te comes algo hoy en día, toda la evolución del sector agroalimentario, hoy en día, desde hace 50, 60 años para acá, con una evolución anterior, no digo que sea de 50, pero ya en los últimos 50, 60 años, muchísimo más fuerte, hay una serie de técnicos, hay una ingeniería detrás, donde se toman decisiones conjuntamente con los productores, los agricultores y los ganaderos. Y hay una serie de decisiones, no solo en el ámbito de la sanidad vegetal, que es lo que venimos a hablar hoy, sino en ordenación del territorio, recursos hídricos, recursos ambientales, políticas no solo de agua, políticas de transporte, en fin, es una amalgama de decisiones técnicas donde hay personas con una responsabilidad y con una formación para tomar esas decisiones para que al final no lleguen los alimentos. Y con todas las situaciones internacionales que tenemos últimamente tan movidas, todos sabemos cómo afectan esas decisiones en el precio de lo que comemos. Ahora más, ¿no?, que nunca el aleteo de una mariposa en Japón puede afectar hacer un ciclón en Estados Unidos. Sí, así es. Habla de evolución. Tú trabajas para una empresa que se llama Masoagro, que tiene más de 60 años, ¿no? 65 años. Sí, Masoagro a su vez es un departamento de una empresa que surgió en la industria química textil en el año 60 en el área de la producción textil en Barcelona, y prácticamente desde el 62-63, entre sus múltiples áreas de negocio, está trabajando el sector de fitosanitario. O sea, que ya está vendiendo, yo diría que de antes de que estuvieran aquí los invernaderos, que empezaron a finales de los 60, principios de los 70, ya Masó trabajaba el tema que seguimos trabajando, el fitofármaco, el fitosanitario, los fertilizantes especiales, los estimulantes necesarios para la producción agrícola. Porque, ¿cómo ha sido la evolución? Porque yo entiendo que esto es lo que de toda la vida ha sido fumigar, ¿no? Antiguamente se hacía así, ¿no? Y se sigue utilizando. Hay muchas técnicas para hacer llegar la medicina a la planta, para hacer llegar el fitosanitario. Una de las más empleadas sigue siendo lo que llamamos mal llamada fumigación o pulverización foliar, sí. Se puede hacer por sistemas de riego, pero bueno, a partir de ahí... Que eso sería como una medicina puramente química, ¿no? Por así decirlo. Bueno, la pulverización se sigue empleando incluso ya para herramientas de control biológico, dependiendo sobre todo con microorganismos. Es decir, sí, se ha venido empleando mucho, se sigue empleando,
y se han utilizado muchos fitosanitarios químicos y se siguen empleando, y se siguen empleando. Es decir, los catálogos y lo que utiliza el agricultor ha evolucionado mucho desde la Revolución Verde de principios de los 70, donde toda la evolución de la química hizo posible el incremento de la cantidad y calidad de la producción agrícola, con el creciente exponencial, como sabemos, crecimiento de la población mundial. Y ha sido un factor muy importante y eso ha ido evolucionando. Ya no se utilizan las mismas herramientas fitosanitarias de sanidad vegetal que se empleaban en los años 80, 90. Claro, antes era eso, que era más químico, ¿no? Pero ahora de un tiempo a esta parte ya hemos pasado a los microorganismos, ¿no? Hay muchas herramientas de control biológico. Una de ellas son los microorganismos, donde nosotros somos una de las empresas... ¿no? Sí, mira, me gustaría darte algún dato, ¿vale? Sí. Porque fíjate, el tema de microorganismos está creciendo, pues también exponencialmente, como la población mundial. Se estima por la IBMA, son las siglas en inglés de la Organización Internacional del Control del Manejo Integrado de Cultivos. Se estima que solo en Europa, porque el negocio de la sanidad vegetal es uno de los negocios con más facturación a nivel mundial, ¿vale? Solo superado por el sector farmacéutico, ¿vale? Por la medicina humana, en cuanto a productos, ¿no? Bueno, pues se estima que, fíjate, para que veas la dimensión, se estima que el control biológico solo en Europa ya ha superado como hablamos de empresas muy grandes, los estudios de mercado se habla de que ya se han superado los 1.600 millones de euros en Europa. Europa es protagonista en este tema porque se estima que en el mundo ya se estima que se han superado los 3.000 millones y hay proyecciones de doblar esa facturación en pocos años, ¿vale? O sea, fíjate, 3.000 millones en el mundo, de los cuales 1.600 son en Europa de solo control biológico. Pero fíjate, te voy a dar un dato de lo que sería el fitosanitario clásico solo en España en 2024. En 2024 se alcanzaron los 1.100 millones de euros. Piensa que España, si comparamos con Europa o la Unión Europea, somos los 20 y tantos países, solo en España 1.100 y en toda Europa 1.600 de control biológico. Con lo cual, ¿qué te quiero transmitir? El control biológico está evolucionando y está siendo muy importante. Ha sido un factor clave en nuestra zona, ¿no? Que aquí hablamos desde Almería, desde hace unos 16, 17 años. Por supuesto, muy importante, pero el fitosanitario convencional es una herramienta que se sigue integrando en las soluciones que necesita el agricultor. Claro, yo te he dado datos de agricultura genérica, ¿no? España, Europa, pero es que yo te puedo decir que si nos viniésemos a datos solo de la producción de hortícolas bajo abrigo de invernadero, Murcia, Almería, Málaga, las proporciones que creo que te he esbozado serían parecidas, sí, ¿no? ¿Vale? Es decir, resumen, control biológico es muy importante, es una parte más de la producción integrada, es una parte donde el fitosanitario convencional sigue siendo una pata más también muy, muy importante. Y hoy vamos a centrarnos también un poco, por eso quería introducir el tema de los microorganismos, y ahora una cosa que muy reciente que se está utilizando también, que son los hongos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo concreto, que es el Prestop. Vale. En esta evolución de los catálogos, exacto, y de las soluciones que le aportamos al agricultor desde Masoagro, pues esta primavera ha hecho 9 años que lanzamos al mercado Presto. Presto es una marca muy reconocida en Almería. Es un producto que sí se pulveriza a la planta o también se utiliza por el sistema de riego para la raíz, que lo que contiene, en este caso, es un hongo beneficioso. Y ese hongo beneficioso lo que hace es combatir enfermedades que le pueden entrar a la producción de un tomate o de un pimiento o de un pepino, como puede ser la pudrición por la botrytis o como puede ser pudriciones de raíz que te pueda causar la fitóstora. Con lo cual estamos empleando lo mismo que hay bichitos, que se habla aquí muy a diario, de que controlan plagas que causan otros bichos, otros insectos y otros ácaros, pues hay enfermedades causadas por hongos. Pues
pero esto contiene un hongo beneficioso, concretamente se llama Clonostachys, vamos a decir el palabra científico, ¿no? Que si lo instalamos adecuadamente en la planta es capaz de atacar al patógeno que pudriría nuestro pepino. Que esos patógenos concretamente son también hongos, has dicho. En ese caso sí, estamos combatiendo hongos con hongos, se dan todas las causísticas, ¿vale? El otro día revisando me encontré un artículo de prensa, yo te he hablado de hace 9 años, o sea, te hablo 2016, ¿no? Si no me fallan las matemáticas. Bueno, pues revisando un poco la historia de nuestro catálogo, me topé con un artículo de prensa del 2008, es decir, hace 17 años, donde nosotros ya hablábamos del trabajo con hongos entomopatógenos. En este caso serían hongos que atacan, lo de entomo es un palabra latino que son bichos, ¿vale? O sea, un hongo que atacaría a insectos plagas o a ácaros plagas, ¿vale? Que también atacan a la planta. Y ese sería... Bueno, ese de 2008 era otro. Sí, pero... O sea, que ese de 2008 sería otro. En finales de 2023 hemos lanzado a mercado el otro ejemplo, que es el M52. Y más cosas que vienen, ¿vale? Y más cosas que hay en el catálogo. Pero M52 un poco sería lo mismo que antes. Esto es un hongo entomopatógeno que controla insectos y ácaros plagas, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Porque eso cuando lo estuve leyendo me dejó fascinado, porque se parece ahora a una serie que hay en la tele, bueno, una serie y un videojuego. Cuéntame cómo funciona. ¿A qué te refieres de serie? A The Last of Us. Vale. Vale. Bueno, pero no llega. Sí, bueno, un poco el argumento inicial de la serie es que hay un hongo que es capaz de controlar a las personas, que... Bueno, sí, existen hongos que controlan a la hormiga y tal, pero tranquilos que nada más que por la temperatura corporal nuestra es imposible que esos hongos no hagan eso, ¿vale? Si hay hongos que nos atacan a las personas. ¿Quién no ha sufrido alguna vez los pies o ha tenido algún problema dermatológico? Entonces, hay hongos que son capaces de atacar a los insectos. Este producto es el primer y único registro fitosanitario. Un registro fitosanitario es lo que te da permiso el gobierno para vender un producto como un fitofármaco, como un fitosanitario contra una plaga, ¿vale? Es el primer y único registro fitosanitario de un hongo que en este caso se llama Metarricium. Y este hongo se pulveriza en la planta a todas las alturas de la planta, y lo que hacemos es tocar el insecto, el trip pardispinus o la araña roja. ¿Y qué ocurre? Que el producto comercial lo que lleva son las esporas del hongo. Sabemos que los hongos son, un poco salvando las distancias, pero para entendernos, son como unas plantitas microscópicas, ¿vale? Que tienen unas, entre comillas, raíces, el nombre técnico es hifas, que se van reproduciendo o bien en el ámbito de la hoja de la planta o en un suelo, y sus órganos de reproducción son esporas, que son como las semillitas de una planta. Bueno, pues lo que lleva el formulado es un concentrado con una composición conocida de cantidad de esporas, que cuando lo pulverizamos y llega a ponerse en contacto con el cuerpo del insecto, lo coloniza, emite esa hifa, es capaz de romper la capa de quitina externa del insecto, penetra, lo coloniza y lo mata, ¿vale? Con lo cual es una herramienta de control biológico, porque un organismo vivo controla a un organismo vivo que no nos interesa para la salud y la economía de nuestra comida. Claro. ¿Vale? Entonces estamos matando, en vez de con un químico, estamos matando ni con un bicho, que también se emplea, estamos controlando las poblaciones de esas plagas, más que matar, sería controlar las poblaciones de esas plagas para que los umbrales económicos y de salubridad del cultivo llegue a buen puerto para la producción que nos vamos a comer finalmente. Pensamos que son cosas alejadas, pero fíjate que No, esto se viene usando, claro, en la agricultura. Pero digo para el público en general. Sí, claro, estamos de acuerdo, claro, que sería un poco la idea, ¿no? Estos son cosas, he hablado de 2008, de otro formulado diferente. Por esos años, 2005-2006, ya se empleaban otros hongos beneficiosos, y cada vez esto está evolucionando y cada vez se van introduciendo más soluciones en el mercado.
y se van integrando, hay un concepto en agricultura, hace poco lo leía en un informe de la Fundación Cajamar, donde al final se habla de producción integrada, que es una cosa que lleva muchos años en los libros de agricultura que estudiamos los especialistas en agronomía. La producción integrada es integrar todas las herramientas que hay para llevar a buen puerto el cultivo, ¿no? Y dentro de eso, pues se emplean estas herramientas. Y estos organismos vivos que hay que saber emplearlos también, que ahí es donde está el apoyo de asesoramiento al agricultor, pues por parte de las cooperativas, de distribuidores y por parte nuestra, ¿no? Claro, es que ahora tengo un montón de dudas, porque claro, como yo soy ajeno a este mundo, ¿este producto valdría para cualquier plantación? O sea, alguien que tenga un huerto propio o... No exactamente. Bueno... ¿O es para un tipo de...? Normalmente los huertos propios, como tú le dices, eso es otro tipo de mercado que a su vez lleva otro tipo de regulación, ¿vale? Uh-huh. Aquí normalmente estamos hablando de producción de industria agraria. En este caso, la mayor parte de uso de estos microorganismos se hacen para agricultura bajo abrigo de invernadero. No quiere decir que también se emplean... ¿Y plantación concreta? O sea... Bueno, si seguimos hablando de M52, está autorizado porque hay unas autorizaciones de uso. Uh-huh. Hablamos de prácticamente de todo lo que se cultiva en Almería, en este caso concreto. O sea, no es lo habitual que esté en todos los cultivos, pero en este caso concreto... Pimienta, tomate... Sí, quitaríamos las judías. La judía sería lo que en Almería se cultiva muy poco. Por eso digo que prácticamente melón, sandía, en todo eso, más otros, ¿vale? Ornamentales, me estoy dejando, no nos olvidemos, existe horticultura al aire libre, como cebolla, ajo, en todo eso se puede emplear. Y ya para ir terminando, porque es que me quedaría aquí otros 20 minutos que llevamos, que quizás habrá que hacer otro episodio. Bueno. Pero en este caso concreto para M52, alguien que no esté escuchando, que no esté viendo y le interese integrarlo en su producción, uh-huh. ¿Qué tendría bueno, que hacer? Hay que tener en cuenta que hemos elaborado, cuando yo digo que esto se lanzó a finales de 2023, hay unos estudios previos donde Masoagro nos caracterizamos uh-huh. por hacer un desarrollo técnico donde vemos cómo hay que emplearlo, de qué manera, en qué momentos, con qué se puede mezclar para que cuando llegue la recomendación al agricultor a través de los prescriptores que hay en las cooperativas o en los puntos de venta, se use la herramienta de la mejor manera. Entonces hay que tener en cuenta, estamos usando un ser vivo y ya te he explicado al principio de la conversación que hay que se siguen empleando los fitosanitarios convencionales, uh-huh. Con lo cual cuando hablamos de esa integración hay que ver con qué se puede mezclar y con qué no se puede mezclar. Hay una información técnica a disposición de los técnicos y los agricultores donde se especifica, hemos analizado, hemos visto con experiencia en campo y en semicampo y en laboratorio con qué se puede mezclar, con qué no. Si no se puede mezclar, se dan unos criterios de separación de días para aplicar una cosa u otra. Entonces hay que pulverizar el producto a 125 centímetros por 100 litros. Hay un montón de cosas con las que es compatible y se puede mezclar en esa compatibilidad biológica. Hay que mojar bien la planta y hay que repetir semanalmente, sobre todo para el control de plagas, como alguna que preocupa tanto ahora a inicio de campaña a los agricultores de Almería, como es el Tris parvispinus, por ejemplo. ¿Vale? Entonces hay que hacer un buen mojado y a toda la altura de la planta, y si puede ser por la tarde, porque fíjate, estamos hablando de un hongo. Entonces es interesante que siempre que podamos el tratamiento se haga en las horas previas al anochecer. Y tú me dirás, ¿eso por qué? Es un hongo. Los hongos a todos nos suena que necesitan humedad. Uh-huh. Entonces, si nosotros estamos metiendo al cultivo las esporas, además de que toquemos los insectos que haya en ese momento, nos interesa que el hongo viva en la hoja para que la plaga de tris o de araña roja que se mueva por allí se impregne, y cuanto más días le demos oportunidad, mejor. Pues si sulfatamos si hacemos esa pulverización de cara a la tarde, tendremos más humedad en las horas de la noche. Uh-huh. Con lo cual en los días subsiguientes vamos a tener más. ¿Cuánto dura el producto? ¿Cuánto es la vida? En la hoja es otra de las cosas importantes. Por ejemplo, antes hablábamos de prestos que tiene una permanencia en hoja de más de 20-25 días. Este hongo es diferente, su biología es diferente, y más allá de 4 o 5 días, no quiere decir que se mueran, es que ya no va a haber una concentración óptima
para que pueda hacer ese control, porque al final hablamos de concentraciones, de qué cantidad de hongo infecta al insecto. ¿Es preventivo o es para actuar cuando se tiene sospecha? Aquí lo que hablamos es de instalación previa, que podría ser esa palabra que tú empleas, una instalación previa del hongo, una instalación temprana es lo ideal, pero también el producto se puede usar cuando ya tenemos la plaga establecida, para ir, ¿vale? O sea, necesitamos contacto con la plaga. Entonces, en cuanto se ve algún pequeño foco, alguna pequeña sospecha, se empieza. ¿Se puede emplear con poblaciones altas de la plaga? Sí, se puede emplear, y las eficacias están ahí, que están estudiadas, de bajadas de tris, concretamente, por seguir con el ejemplo, de más de 70-80%, ¿vale? Pero ahí sí que es imprescindible la repetición semanal, porque como estoy hablando, a los 4 o 5 días ya no podemos garantizar que esa población que habíamos metido del hongo beneficioso esté a tope. Sí, pero un 75 o 70% salva la producción. Pues te da tiempo a salvarla si lo pilla. Sí, por supuesto. Esos son momentos puntuales, y a lo mejor hay que repetir un par de veces, y hay situaciones, los cultivos duran muchos meses. Sí, claro, es una eficacia agronómicamente totalmente no solo viable, sino muy, muy interesante para este tipo de soluciones. Cuando las comparamos con las soluciones convencionales, no pensemos que estamos por debajo, estamos en niveles muy similares, y siempre combinando con la otra, y por supuesto con los otros macroorganismos de control biológico, como pueden ser insectos y ácaros beneficiosos, y digo más, con labores culturales de poda, aireación, manejo de ventilación, manejo de microclima, manejo de fertilización y riego. Todo eso es la producción integrada. Esto es una parte importante que hay que manejarla y novedosa, pero una parte. Y como digo, alguien que esté interesado en integrar esta solución, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo se podría poner en contacto con vosotros? Bueno, contigo? Pues muy fácil. Por supuesto, aparte de que pueda buscar nuestros datos de contacto en Ser Almería, aparte de las redes sociales de Masoagro, que estamos en prácticamente todas las redes sociales, y en masoagro.com hay un apartado de contactos donde tenemos todo el país dividido por zonas. Pues el que quiera buscar zona de Almería, ahí me van a encontrar a mí y a mis compañeros rápidamente mi teléfono y mi correo electrónico, y lo mismo para cualquier zona, porque nos pueden escuchar desde otras zonas. ¿Y qué puede ser esta solución o la que mejor les vaya, ¿no? De todo el catálogo que tenéis. Sí, bueno, nuestro catálogo es amplísimo después de 60 y tantos años de desarrollo. Hoy hemos dado una pincelada de estos productos de interés. Y digo España, como digo Oriente Próximo, como digo todo el sur de Europa, Portugal, Italia, por supuesto, y todo el tema de Centro y Sudamérica, que también ahí nos pueden encontrar. Ya has mencionado pincelada y el catálogo previo. ¿Me puedes dar alguna pincelada de algo que estéis trabajando, que se pueda hablar? Del futuro, mira, inminente, hemos mencionado Prestos, ¿vale? Va a salir un registro fitosanitario nuevo de Prestos con unas concentraciones mayores y ampliando el número de cultivos. Se va a llamar G46, ¿vale? Eso va a ser una cosa que está ya prácticamente a punto de lanzarse. Luego hay temas de extractos de vegetales con extractos de ortiga o extractos de cola de caballo, que son plantas beneficiosas cuyos extractos vegetales también se emplean como sustancias básicas, que es como se llama la autorización de la Unión Europea, para control de plagas o control también de hongos. Que ahí te voy a añadir que somos de las empresas que estamos consiguiendo formular con otras sustancias básicas en el mismo formulado, como quitosano, esas que he mencionado, pero ese extracto de cola de caballo o ese extracto de ortiga a concentraciones mucho más altas de lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado. Entonces, sí, ahí Masoagro nos caracterizamos por eso. El catálogo no para, y la parte mía de mi responsabilidad, yo formo parte de un equipo que se llama Desarrollo Técnico y Marketing. Es decir, lo que sale, lo que comunicamos, viene de un desarrollo técnico previo, donde somos un equipo de ingenieros, donde estamos trabajando en cosas que a lo mejor se venderán dentro de 5 años. O César piensa, a lo mejor habrá cosas que se descarten y no salgan al mercado. O sea, eso también muchas veces en el trabajo de Masoagro ocurre. Tenemos que seleccionar al final qué soluciones son las buenas para la agricultura. Claro, como has dicho, hay que mezclar entre lo mejor y la rentabilidad, ¿no? Porque sí, claro, puedes tener un producto que sea súper eficiente, pero claro, si no lo puedes vender porque es muy caro. Bueno, es que alguno de estos empezó siendo muy caro. Hace 15 años
no entraba en el mercado porque la capacidad de formulación y de multiplicación de los microorganismos estaba fuera de órbita de costes asumibles para el agricultor. Recuerdo eso en aquellos años 2008, 2010, cuando hasta que al final salió Presto al mercado, ahí hubo unas capacidades de formulación, que es uno de los motivos de que ahora saldrá G46, es unas capacidades de concentración, en fin. No es un huevo que se echa a freír, ¿vale? Hay una parte de diseño, de trabajo de microbiología, de envasar los productos, de que no haya contaminaciones, de asegurar una concentración durante un tiempo, de cómo transportarlo, de que haya una asepsia, y luego la parte de cómo usarla en campo. Es decir, todo esto, permíteme otra vez el símil, ¿no? Como cuando nos montamos en un avión desde el aeropuerto hasta el avión, hasta todo lo que hay alrededor, pues bueno, pues que quien nos escuche lo piense. Cuando nos comemos una sandía ahora, o cuando nos comemos un pepino, o el pan, que es la base de nuestra dieta, ¿no? Los cereales, o cuando un pan, un arroz, nos comemos un arroz. O la pasta, por ejemplo, también. Por favor, que todo el mundo lo piense, que esto no es que el agricultor tiene ahí una parcela que heredó de su abuelo y va allí 3 veces a la semana, riega. No. Hay desde la selección del material vegetal, cómo se cultiva, decisiones de riego. Hay una cadena de decisiones y de responsabilidad que es, bueno, lo que se llama la ingeniería agronómica y la producción vegetal. Y lo mismo que hay en la producción animal, toda la parte de veterinaria y todo eso. O sea, hay una serie de personas que humildemente pues tomamos unas decisiones, pero que tienen una responsabilidad, y por supuesto la labor del agricultor, que es lo más importante. Sin ellos todo esto no va a ninguna parte, pero es una cadena mucho más grande que solo ver el tomate o el filete de carne en el supermercado. Pues ese es el objetivo de este podcast, y yo creo que con este primer episodio se ha quedado claro, porque ha sido súper didáctico. Te lo agradezco, porque la idea también es que la gente, al escucharte, se habrá dado cuenta que hay muchos términos que son muy técnicos, y hay unas cosas que son, pues, que es química, que es biología, que vamos al detalle, y lo ha hecho de una manera muy didáctica. Bueno. Y esperamos que hayamos plantado esa primera semilla, que la gente se enganche a este podcast. Tú me has dado pie con las preguntas, las gracias a ti. Y que se enganche a este podcast y descubra que la agricultura no es esa parcela, no son los plásticos, sino que tiene una cadena de valor detrás, que es la que tenemos que valorar y apoyar, porque la economía almeriense se basa en eso, y quizás si la aprendemos a entender y a quererla, pues todos remaremos a favor. Benito, muchísimas gracias, y esperamos que nos veamos más veces, que vengas por aquí. Encantado, gracias a vosotros, espero que sí. Y a los oyentes, bueno, que estéis pendientes a nuestras redes sociales, estéis pendientes a la página del programa, que iremos subiendo más episodios. Un saludo.